igual. Y lo está informando es el comandante de la salsa, Orlando José Guatuzzi Castillo. Él dice aquí que pues, si pueden hacerle saber a Mario Ciro, tío tuyo. Él vive en Italia. ¿Sí? Él vive en Italia, el Guatuzzi. Pero tú no eres gallego, ¿cómo es eso? Mi mamá es negra. Ven acá, a ver, fíjense. Vamos a entrar en una nueva etapa de la mesa. Ya hicimos la mesa, pero no de la unidad. De la mesa, no de la mesa ni de la mesa redonda aquí. ¿Verdad? Hay una cosa que se prometió, la prometió Nicolás Maduro y la cumplió. Con la constituyente, con el desencadenante histórico, con la constituyente, y que dicho sea de paso, eso originó varias elecciones que culminan ahora el 20. Falta una todavía, pero no importa, esa le vamos a ver. Pero culmina hoy el 20, una etapa bien importante de todo lo que fue el desencadenante histórico. Él prometió para la constituyente y de hecho fue casi que de inmediato, estamos hablando de a las 24 horas, se acabaron las guarimbas y se prometió la paz. Y la paz llegó. Ahora se promete orden y justicia. Y es orden y justicia que tiene que ser, yo digo que incluso apoyado no solamente por todos los venezolanos, sino la radicalización de la revolución. Tenemos un nuevo mecanismo, no me meto, pero cada uno de ustedes tome la palabra uno. Si se va a extender, le golpeas. Pueden intervenir, ¿verdad? Para ir hilando de lo que se trata ahora, que es la promesa. No promesa, es un objetivo claro, definido, que es orden y justicia. Bien, ¿quién arranca? Fíjate, yo quiero hacer énfasis en una de lo que ha afirmado el presidente ahora presidente candidato, Nicolás Maduro, y que ha sido objeto de crítica, pues. Y yo le quiero ratificar aquí. Él ha dicho, después del 20, vamos a darle duro al tema económico. Vamos a profundizar en el tema económico. Mucha gente, para atacar esa expresión del presidente, ha dicho, bueno, tú no eres presidente, pero no lo atacas desde ya. ¿Okay? ¿Por qué no lo has atacado? Tiene que ser después del 20. ¿Cómo lo respondo yo? Lo hemos dicho todos acá. El ataque que hemos sufrido nosotros, los venezolanos, la economía, la intervención a la economía venezolana, no tiene parangón en la historia nuestra, ¿no? Es decir, eso es como un virus nuevo, sale un virus nuevo. ¿Qué pasa cuando sale un virus nuevo? Bueno, empiezan a experimentar ¿cómo se llama? Con medicinas, con cuestiones para ver qué funciona en ese. Y es así, pues. O sea, porque ni siquiera con las medicinas clásicas del capitalismo liberal hemos podido, o sea, se puede curar este mal que nos está quejando hoy. Entonces, aún así hemos tenido aciertos en algunos remedios. El CLAP bajó un poco la fiebre. En fin, ahora, en esta etapa ya tenemos bastante claro el diagnóstico y tenemos ya en prueba varios posibles, digamos, antibióticos que pudieran servir. Juan Carlos Valdés, el petro es uno de los que pudiera servir y que estoy casi seguro que va a matar la fiebre de plano. Es decir, ya el presidente tiene claro que estamos encaminados y que nos queda nada para derrotar este virus, pues, ¿ok? Y hay dos perspectivas desde el punto de vista económico. Una de las cosas que más nos está dando golpe es precisamente con el dólar. ¿Okay? Utilizan el dólar para depreciar el bolívar. Es increíble que una de las propuestas electorales sea amarrarnos al dólar. Eso no tiene ningún sentido. Mientras la propuesta electoral del presidente precisamente es buscar la soberanía financiera que todo país necesita. Mira, Juan Carlos, ahí el problema fundamental ahí, entonces yo me hago ahí como una especie de abogado del diablo, ¿no? Porque la revolución está dotada de muy buenas intenciones. Es decir, nosotros tenemos espacios libres de inflación. Es decir, el CLAC es un espacio libre de inflación. Cuesta 25.000 bolos. Pero en el mundo real, lo decía el profesor, ese mismo CLAP puede costar 20 millones. O sea, pasamos de 25.000 bolívares a 20 millones, ¿verdad? Y ahí es un poco lo que han venido haciendo, porque lo que quieren es canibalizarnos, hermano. A nosotros nos quieren lanzar a lo que decía de repente Tomás Hobbes, ¿no? De que el hombre es el lobo del hombre.
es lo que están tratando de hacer, canibalizar todos nuestros principios, nuestras ideas, difuminar fundamentalmente el legado Chávez. Porque Chávez no era una persona que decía, yo voy a apoyar a los compañeros de Haití porque ellos dentro de 10 años nos van a apoyar en la OEA y vamos a crear una especie de tal, o yo voy a hacer una alianza con Putin que en ese momento nadie lo quería, y después se empezó a generar los resultados. Pero cuando hablo de canibalizar es eso, creamos espacios libres de inflación generados por la política, es decir, compañeros, por ejemplo, que le entregaron un apartamento en 800.000 bolos, de los de ahora, que no sale ni siquiera un plato de comida en un restaurante, pero que los están vendiendo en 5.000 y 6.000 dólares, o en 10.000 dólares. Lo mismo pasa con los carros. O sea, nosotros tenemos, y ahí es en donde tenemos que adecentar, tenemos que avanzar, pero tenemos que acabar con esa gente que ha chupado del Estado. Y cuando digo esa gente que ha chupado del Estado, son esos factores económicos que nosotros los oxigenamos a cada momento. Los factores de la derecha que oxigenamos, que enseguida están cuando el presidente está entregando supuestamente créditos o que está entregando una serie de ayudas en divisas internacionales. Y son los primeros que jalan bolas la carpeta. Pero que son los primeros que después están vendiendo a dólar paralelo. Porque estamos creando una burguesía nosotros mismos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir cargando, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, con una serie de aplicaciones, con inteligencia, con inteligencia de negocios, con tecnología? Porque para eso se hizo la tecnología. Un código BQR, o el presidente Nicolás Maduro puede convertir ese mismo carnet de la patria en un mecanismo de pago. Y acabamos ya, por ejemplo, con los puntos de cuenta. Y con los gestores. A través de una app. Hay un montón de panas aquí, programadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que un programador nuestro, un chamo que trabaja en un ministerio, le pagamos 2 millones de bolívares y llegan desde afuera y le dicen, yo te voy a dar 10 dólares y vas bien, porque eso es como 10 veces tu salario. Eso es lo que está pasando. A nosotros nos están tratando de galvanizar nuestra fuerza de trabajo, y es el acento que tiene que poner el presidente Nicolás Maduro apenas llegando, tomando territorio, elevamos la cuesta y después de ahí hacia dónde vamos a generar las acciones concretas, en contra de esa burguesía, en contra de esos funcionarios corruptos, doble moral, ¿verdad? Que de repente eran de San Agustín o por colocar un barrio y de repente llegaron con 10 Forerunner, ¿verdad? O con 7 Cherry, por ejemplo. Bueno, porque es cosas lo que más, pasan, ¿no? Más bárbaro. Pero entonces, el asunto está ahí, en que en la medida en que nosotros pedimos que el pueblo se moralice e identifique, nosotros tenemos que tener una acción concreta desde el Estado, consecuente, ¿verdad? Un chavista no puede ser ladrón, ya basta. No tiene que ser necesariamente que entre más ladrón es directamente proporcional al cargo que le vamos a dar. No puede ser eso. Nosotros tenemos que, jugárnoslas con los que han demostrado, así como el compañero Cedeño que está aquí al frente. Yo quisiera Mira, decir algo. disculpe, interrumpa, algo que dijiste tú y yo quiero ratificarlo. Si algo tienen los ecualios que son bolilleros, ¿vale? ¿Cómo les gusta? Son bolilleros. Siempre están, nunca se pelan un bono, una cuestión de eso. Ellos son como los vikingos. Creen en el toro, ¿viste? Bueno, yo creo que el principio del análisis es que esta es una sociedad con un conjunto de problemas económicos de orden estructural que no lo van a resolver las medidas económicas, las medidas monetarias. Más allá de las bondades y las virtudes del petro, que se las reconocemos, los problemas económicos estructurales de Venezuela no pasan única y exclusivamente por las cuestiones de orden monetaria. Hasta ahora ninguna sociedad ha resuelto. Bueno, esa es una tarea también de la Asamblea Nacional sus Constituyente. problemas económicos con medidas monetarias. Las medidas monetarias pueden potenciar las políticas económicas. Eso es diferente. Y eso no quiere decir que se esté contra el petro, sino que hay que colocar el petro en su justa dimensión. Entonces nosotros necesitamos un conjunto de proyectos económicos en el orden de la producción y de la distribución que hay que comenzar a avanzar. Eso es rápido, mira. Banesco controla el 40% de los medios de pago. Eso no puede ser. Tú vas al mercado, a cualquier mercado, con efectivo, un cartón de huevo,
lo compra en 380 o 400.000 bolívares y con punto de venta 1.600.000. El 200%. Entonces nosotros tenemos que establecer un mecanismo de transparencia en la distribución y en los precios. Y tenemos que restablecer el principio de autoridad. Esto puede parecer conservador. Ninguna sociedad se levanta sin principio de autoridad. Lo que pasa es que tú pasas caminando una luz roja de un semáforo en Italia o en Roma para que veas cómo te ponen los ganchos inmediatamente, ¿no? Luego... Y no es que vamos a asumir la cultura europizante, porque hasta peor es, ¿no? Pero lo cierto es que existen más controles que en muchos países de Latinoamérica. Esas sociedades son más autoritarias que las nuestras. Ahora, el principio de autoridad también aplica en condiciones normales. En condiciones de guerra tú tienes que diseñar mecanismos que salten la autoridad. Por ejemplo, perdón, Cedeño, en estos días yo estaba en un foro con compañeros de Conatel, había gente de Conatel, y la pregunta, o sea, la gente dice, bueno, queremos autoridad porque hay alguien que tiene que detener los precios. Pero yo les decía, bueno, les voy a preguntar, había gente allí, camaradas y no camaradas, y yo les dije, bueno, respóndame una sola voz. ¿Qué pasa cuando el gobierno controla precios? Todos contestaron al mismo tiempo, desaparece el producto. O sea, en términos, en un escenario de guerra, quizás estas respuestas convencionales, protectoras del salario, protectoras del pueblo, no son totalmente eficaces porque ellos tienen dentro de la guerra esta política de desaparecer. Eso pudiera tener una alternativa, tipificar los crímenes económicos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, en esta nueva etapa, con Nicolás Maduro asumiendo este nuevo periodo constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente todavía en funciones, hay que hacer un trabajo conjunto, primero para poder definir el modelo, poder discutirlo e incorporarlo al nuevo texto constitucional. Eso principal es prioritario para todas las tareas que hay que llevar adelante, tipificar los delitos de traición a la patria, tipificar como delitos de traición a la patria y de esa manera los delitos económicos. Los crímenes económicos. Los crímenes económicos, los delitos no, pues eso suaviza, los crímenes económicos. Yo quiero hacerle una pregunta aquí a Pascualino, pero me parece que es interesante. Como medida provisional se puede prohibir la venta de alimentos en efectivo y en establecimientos o particulares no permitidos, por ejemplo, porque sobre todo en WhatsApp, se maneja mucho el tema del alimento y la especulación. Es más, de hecho, que se convierta en un delito, que ya de por sí lo es, que si no pagas en efectivo, si pagas en efectivo es más barato que pagar por transferencia. Pascualino. Sí, bueno, con el tema de la venta de alimentos incluso ya hay leyes, ¿no? Que pasan no solamente por el tema de los precios justos, sino incluso de sanidad, ¿no? No todo el mundo se supone puede vender alimentos en establecimientos que no son aptos, etcétera. Y con el tema del efectivo, bueno, se pudiese aplicar la medida, pero al final, digamos, habría que ver también qué efecto tiene sobre la población, por ejemplo, que se maneja de alguna forma en efectivo y que no necesariamente se maneja con etcétera, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ir desde el punto de vista más estructural, ¿no? Digamos, intervenir sobre la causa, la verdadera causa que está generando esta distorsión con la escasez de efectivo, la distorsión y por lo tanto la escasez de efectivo, que también un billete te cuesta más de supuestamente su valor, o la otra distorsión que tiene que ver incluso con el acaparamiento, con esta expectativa inflacionaria causada por la manipulación del tipo de cambio. Es decir, las medidas tienen que ir hacia lo más estructural, intervenir sobre la verdadera causa, que es esa manipulación del tipo de cambio. Esa manipulación del tipo de cambio genera muchos efectos. O sea, no solamente es la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, que ya es bastante, porque es la clase obrera, más del 90% de la población. El segundo gran efecto es que afecta a la producción, contrae los niveles de producción. Y siempre colocamos el ejemplo, si nosotros ante esta escalada de precios inducida tenemos un salario, más allá de que nos los aumenten por decreto, pero tenemos un salario que no va tan rápido como esta escalada, como dije, en un mes se depreció la moneda 300%, ¿qué hacemos en los hogares? Pues priorizamos los gastos. De repente lo que comprábamos antes no lo vamos a poder comprar.
Eso que no vamos a poder comprar y que no vamos a demandar va a implicar que los que estén metidos en ese negocio, por ejemplo, vestido, calzado, bueno, si tú no compras vestido y calzado, quienes producen o comercian ese tipo de bienes van a disminuir su producción o van a cerrar. Entonces contrae la producción, también es un efecto de la manipulación del tipo de cambio, eso es otro efecto. El otro efecto es la escasez de dinero, además del tema del contrabando de extracción en la frontera, consecuencia de esa brecha cambiaria, pero cuando hay un proceso inflacionario muy acelerado, la respuesta, claro, si tú antes necesitabas un paquetico así, te manejabas en efectivo y hay inflación, la semana siguiente vas a necesitar un paquete más grande, etcétera, ¿no? La respuesta de los bancos centrales, tan acelerada, no es tan rápida en cuanto a la cantidad de billetes. Y si a eso le sumas el contrabando de extracción, pues entonces también tiene un efecto. Y pasa a ser el dinero... Premio Nobel de Economía para Pascualino. No, gracias. No, lo puede rechazar jugando por eso. Si María dice, no puede interrumpir, todo el mundo está haciendo silencio. Adelante. Bueno, hay un tema allí y el dinero se convierte en mercancía, ¿no? Es también un efecto. Otro efecto es el desempeño del sector público. Cuando se elabora un presupuesto de gasto en noviembre del año anterior para todo el año siguiente, para cubrir hospitales, escuelas, etcétera, y hay un proceso inflacionario de este tipo, pues ese presupuesto no te alcanza 3 meses. Entonces también afecta el desempeño de todo lo que hace, digamos, el gobierno, el Estado en general. Entonces tiene una cantidad el acaparamiento, ¿no? Se tiene una cantidad de efectos, por lo tanto, se pueden y se deben tomar medidas en cada una de ellas seguramente, incluso para contrarrestar esos efectos, pero la idea es ir hacia la causa, ¿no? Que es el gran reto, el gran desafío después del 21, además del gran reto de lo estructural, ¿sí? Que además no va separado, va junto. Y lo estructural es esa frase de superar el modelo rentista petrolero. Pero lo estructural también pasa, Paulina, disculpa que interrumpa, por algo que mencionaba Olga, ¿no? Y que Ricardo lo esbozó en una de sus intervenciones. Y es que la estructura que heredamos de Estado, la superestructura del Estado de Venezuela está diseñada para la corrupción y para la ineficiencia. La llamaba Iglesia Criolla. Claro, no es que está diseñada, fíjate. De hace mucho tiempo, ¿cómo se llama? Gonzalo Barrios, hace muchísimos años atrás dijo, en Venezuela no hay razón para no ser corrupto. No había razón para no ser corrupto. Esa superestructura la heredamos nosotros. De manera que aquí hay que hacer una reingeniería del Estado. Y ahí es donde juega un papel importante la Asamblea Nacional Constituyente en esta etapa histórica. Sí. Vamos a ir un corte, pero tenemos que atender el compromiso con el himno. Y ya regresamos. Sí, ya llegamos a las 12.